Empezamos. Hola, buenos días. Otra vez aquí en las clases o explicaciones, porque no son tanto clases, son como entre explicaciones y clases, ¿verdad? De sexto año B de la Escuela Jerónimo Ahumada Armenta, siendo hoy 24 de noviembre del 2020, 9 y 6 de la mañana. Vamos a explicar la actividad de cierre de este tema de español, que va a ser ya elaborar, escribir nuestro reportaje. Ya hemos hecho ahí algunas investigaciones de preguntas cerradas, preguntas abiertas, algunas zonas o si había alguna parte en su colonia o en la comunidad donde viven, la zona militar, unidad habitacional, por ahí también alguien vive en una unidad habitacional de investigación. Entonces ya vamos a cerrar la actividad con una actividad que es, aquí está, vamos a ponerla, acá está. Uy, chimano, me tuve que regresar hasta acá, hasta el principio. Es el reportaje de nuestra localidad. Este reportaje ya lo empezamos a hacer, pero ahora sí vamos a aterrizar lo que es más o menos lo que tiene que llevar o cómo lo tiene que llevar. Si gustan, si quieren escribirlo, si no lo quieren escribir, pues no lo escriban, ¿verdad? Obviamente. Entonces vamos a empezar a compartir el libro. No para leerlo, claro que no. Vamos a compartirlo únicamente para que chequen más o menos cómo tiene que ir. Esto ya lo vimos, lo de Mixquic, una comunidad lacustre. Entonces vamos nosotros a escribir. Aquí está. Vamos a sacar. Aquí está, listo, muy bien. En la parte de arriba voy a escribir, por si quieren irlo copiando, voy a escribir y si no lo quieren copiar, pues mira la repetición. Más o menos, ¿qué es lo que tiene que llevar este reportaje? Tiene que llevar, obviamente, el título. Tiene que llevar el título. Y el subtítulo del mismo. Aquí le voy a poner ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, si yo hiciera mi reportaje de mi colonia, de mi comunidad, mi reportaje sería así. Loma Linda. Y en el subtítulo del mismo, de este título, sería una comunidad o una colonia, también si no le quieren poner una comunidad, una colonia de comerciantes. ¿Por qué le estoy poniendo Loma Linda una colonia de comerciantes? Porque si recuerdan en alguna charla que hemos tenido antes, les comenté que la mayoría de las personas que vivían en mi colonia eran o se dedicaban al comercio, a vender. Obviamente hay gente que se dedica a trabajar en el gobierno, gente que trabaja en hoteles, gente que trabaja en otros lados, pero la mayoría es comerciante. Entonces, este podría ser un ejemplo de mi título y de mi subtítulo del mismo título. Si la mayoría de su colonia se dedican a la albañilería o a la construcción, le pueden poner, digamos, Colonia Guadalupe Victoria. Entonces, Guadalupe Victoria, una comunidad muy trabajadora, por ejemplo. Entonces, ese también podría ser un título y un subtítulo del mismo. También tiene que tener más o menos o debe de venir explicado dentro de nuestro reportaje. Lo siguiente también debe de venir. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí está. Debe de venir cuándo. Oh, me equivoqué, perdón. ¿Cuándo y cómo se formó? ¿A qué se refiere eso de cuándo y cómo se formó? Estamos hablando de la comunidad, colonia, unidad habitacional o del lugar donde vivimos, perdón. Entonces hay que hacer esa investigación, aunque se supone que ya la estuvimos haciendo. Esto nada más es para recapitular. Uno de los subtemas sería cuándo y cómo se formó. En mi caso, si yo lo hiciera de mi colonia, sería algo más o menos así. Mi colonia se formó
en el año de 1972. 1974, mil disculpas, perdón, 1974. Cuando empezaron a construir la iglesia de San Judas Tadeo, y mi familia llegó a la colonia en 1976, 2 meses antes del huracán Lisa. Eso sería un ejemplo más o menos de cómo sería este subtema de mi colonia, cuándo y cómo se formó, y ahí ya viene la explicación de la fecha, de cómo se formó la colonia, alguna otra cosa que quieran agregar de su familia, cuándo llegaron a ese lugar. Obviamente, a lo mejor ustedes no lo saben, porque pues todavía no nacían cuando llegaron a esa colonia, cuándo se formó la colonia, pero pues por eso lo vamos a investigar, ¿verdad? Sería un ejemplo. Otra cosa que debemos poner dentro de nuestro reportaje de nuestro lugar donde vivimos es lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito más grande. El problema más grande que ha tenido, y aquí ya le ponemos pues el lugar donde viven. Le pongo estos puntitos porque pues, estamos hablando del lugar donde viven, ¿no? El problema más grande que ha tenido el lugar donde viven y cómo se solucionó. ¿Cuál ha sido el problema o la situación más problemática, más grande que ha tenido el lugar donde viven, la colonia donde viven? ¿Y cómo es que este problema se solucionó? O sea, ¿cuál fue la solución que tuvo para que ya no hubiera ese problema? Yo tengo entendido que hay colonias que cuando llueve, o hace mucho tiempo, cuando llovía, yo me acuerdo que miraba hace unos 20 años más o menos, 25 años, miraba que cuando llovía mucho en la colonia Guadalupe Victoria, que es donde está la primaria, se inundaba, se encharcaba, era un solo charco gigante, gigante. No sé si les tocó, les han platicado que hace mucho tiempo llovía y escurría todo el agua del cerro y se inundaba. A lo mejor el lugar donde viven es que el mayor problema es que hay mucha contaminación, mucha basura, la gente es muy cochina y tira mucha basura. O a lo mejor es una colonia muy insegura, es el mayor problema que tienen de la inseguridad, hay mucho Gente robo. mal educada, ¿Mande? gente mal educada. Y ya depende de la colonia o del lugar donde viven, no sé cuál sea el problema, a lo mejor es una comunidad o una zona, una colonia que mucha gente oye la música muy fuerte y no deja dormir a los vecinos, no sé ya cuál es el mayor problema que tienen y cómo se solucionó. O si no hay solución, ¿cómo han hecho para que sea menor este problema? A lo mejor es un problema que no han podido solucionar, tiene años y años y años con el mismo problema, pero no ha habido una solución, pero pues lo procuran solucionar de la siguiente manera, hacen esto, procuran hacer lo otro. ¿Eh? Entonces, el problema más grande que ha tenido y el lugar donde viven, ahí le ponemos el lugar, y cómo se solucionó, se ha solucionado o se busca una solución. ¿Sí? La que sigue, porque van a ser varias partes, ya llevamos 2 partes, la tercera parte, o le podemos decir también otro subtema, también le vamos a poner, si se acuerdan, buscamos unas actividades económicas,
No, perdón, no, que. Las actividades económicas y, a ver, vamos a ponerle un poquito más grande, y culturales le estoy poniendo aquí las rayitas porque dijimos que estas rayitas significa que le vamos a poner el nombre de la colonia, unidad habitacional, barrio, no sé cómo les vayan a poner, donde viven. Las actividades económicas y culturales de ese lugar donde viven son... Y ahí es donde vamos a escribir las actividades. Recuerden, no es escribirlas como si fuera una lista. Por ejemplo, si en su comunidad una actividad cultural es que se celebra el Día de Muertos, vamos a suponer que se celebra el Día de Muertos, ¿no? Se celebra el Día de Muertos. Punto. Y luego me quieren hacer otra abajo. Entonces, digamos que otra es que hay un desfile el 20 de noviembre. Hay un desfile el 20 de noviembre. Punto. Y me ponen otra cosa aquí. Punto. Y me ponen otra cosa acá. Punto. Como si fuera una lista. No hay que escribirlo como si fuera una lista, por favor. Vamos a suponer que se celebra el Día de Muertos. Entonces le podemos poner en mi colonia o en mi comunidad. En mi colonia se celebra el Día de Muertos poniendo altares a la vista de las personas que pasan por la calle, coma. También hay, a ver, me faltó un acento en también, perdón. También hay un desfile que se efectúa el 20 de noviembre para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana. Si se fijan, estoy escribiendo lo mismo que hace ratito de que se celebra el Día de Muertos. Estoy poniendo también de que hay un desfile del 20 de noviembre, pero no lo estoy poniendo como si fuera una lista. Así como yo corro, yo juego, yo fui al cine, o sea, como si fuera una lista, no. Como si fuera un escrito, una explicación, una historia, ¿sí? En mi colonia se celebra el Día de Muertos poniendo altares a la vista de las personas que pasan por la calle, coma. También hay un desfile, o sea, escribirlo como si fuera como si se lo estuvieran platicando a otra persona. ¿Qué es lo que hay en tu colonia? Pues mira, en mi colonia hacen esto por esto y esto y esto, y pasa lo otro. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No es escribir como si fuera una lista. Es escribir como si fuera una historia, como si fuera un reportaje, porque es un reportaje, ¿verdad? Entonces vamos a ver los que están conectados, si tienen alguna duda. Dice Luis que no, que todo bien. Carol dice que bien, ok. ¿Alguna duda hasta ahorita? Profe, Mándeme, dime, Sebastián. profe, ¿va a haber clases a las 10:30? Sí, va a haber clases a las 10:30 de naturales. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Todavía no acabo, falta la última parte, ¿eh? La última parte falta. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien? ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre esta actividad? Que no es una lista de escribir una cosa y otra y otra y otra, sino como si fuera una historia, un reportaje, ¿verdad? Profe, Mándeme, Eileen. ¿en la libreta o en hojas? Como tú quieras, ahí ya es como se te haga mejor. Si lo haces en el cuaderno, en la libreta, pues ya trae líneas, es más fácil escribir, pero pues se ven las líneas. Si lo haces en hoja blanca, se ve más bonito, pero ya nos podemos ir un poquito chueco, entonces como tú quieras o como se te haga más fácil, no hay problema, ¿eh? Gracias. Ok, y la última parte, vamos a borrar esto. La última parte va a ser escribir. Alguien me mandó un mensaje, a ver, vamos a ver qué dice. Dice un privado. Sí, me pusiste que en 2 días cumplías años y ya como pasó un día, ya falta un día para que cumplas años. Muy bien, sí. No voy a poner quién porque me lo mandó por privado. Dice que alguien mañana cumple años. Órale, para cantarle las mañanitas.
Y la última parte, perdón, es escribir la fuente bibliográfica, esa palabrita, la bibliografía, de dónde nosotros sacamos la información. ¿La inventamos? Si nosotros la inventamos, cosa que no debía pasar, pues ponemos nuestro nombre. No creo que alguien ponga su propio nombre porque nadie iba a inventarla, ¿verdad? Entonces, en la bibliografía o fuente, recuerden, fuente no se refiere a la fuente de agua, no, o sea, la fuente de información, la bibliografía, el origen, de dónde sacamos esta información. Esto es lo último que tiene que llevar nuestro reportaje, de dónde sacamos esta información. Si nosotros toda la información la investigamos de internet, pues ahí sí la vamos a enumerar como si fuera una lista, ahí sí no hay ningún problema, esta sí se enumera. Se le pone, por ejemplo, vamos a suponer que lo busqué en internet, entonces sería una internet, página. ¿Cómo se llamaba esta página? Por ejemplo, yo le puse página y entre comillas, y ahí voy a poner el nombre de la página en donde obtuve esa información. Si yo la saqué de la Secretaría de Turismo, aquí está. Aquí, entonces le puedo poner internet, página y entre comillas, cómo se llama esa página en donde obtuvieron la información. Si lo que hicieron fue buscar o entrevistar a mi tía, no, mi tía del Alonso, no, o sea, a la tía de ustedes, sí, para que no nos vayan a equivocar. Si ustedes entrevistaron a su tía, entonces le pueden poner aquí, una sería, vamos a suponer que mi tía se llama Juana Domínguez. Entonces le podemos aquí Juana Domínguez, ¿qué parentesco tiene esta persona con ustedes? Juana Domínguez es, mi tía. Está. Si también buscamos en un libro, por ejemplo, nosotros tenemos un libro en donde habla de la colonia, de la historia, de la comunidad donde vivo. Si no lo hicieron de su colonia y lo hicieron de la ciudad, si van a hacer el reportaje de la ciudad, pues, bueno, en qué libro obtuvieron esa información. Si lo que ustedes agarraron fue un libro, bueno, pues ¿cómo se llamaba ese libro? Entonces, vamos a suponer que el libro se llamaba Historia de la colonia, y aquí va el nombre de la colonia. Vamos a suponer que así se llamaba el libro, ¿verdad? Historia de la colonia, fulana de tal. ¿En qué página encontraron esa información? No vamos a escribir, no agarraron toda la información de todo el libro, sino de algunas páginas. Entonces, vamos a suponer que lo tomaron de las páginas número 12, de la 34 y 56, un ejemplo. Entonces, nosotros agarramos un libro que se llama Historia de la Colonia, el nombre de la colonia, en las páginas 12, 34 y 56. Y así vamos a ir escribiendo cuál es nuestra bibliografía o fuente de información. Si no sabemos qué es bibliografía o fuente de información, es en donde nosotros obtuvimos o de dónde sacamos la información que escribimos del reportaje, de un libro, de internet, de preguntarle a mi vecino, a la señora, a mi tía, a mi abuelito, a alguien, a dónde fue que nosotros sacamos esta información. Y con esto terminaríamos el trabajo que me enviarían. Recuerden, no es obligación que lo envíen el día de hoy, pero pues si ya lo envían hoy, pues ya tendrían más descanso, ¿verdad? Entonces, pero pueden enviarlo mañana, pasado, el viernes, el sábado, el domingo, no hay ningún problema. Lo envían a la carpeta que siempre han estado enviando, al link. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Pregunten. Dice María, hola a todos. Hola, María. Y Ángel le responde, hola, ¿cómo están? Ah, bien. Ok, entonces, hola. ¿Alguien por ahí tiene alguna otra duda sobre la actividad que va a hacer el día de hoy? Con mucho gusto, pregunten, aprovechen ahorita. Ya dijimos, puede ser en el cuaderno, puede ser en hoja blanca. El título, se le tiene que poner el título y el subtítulo del mismo tema. Yo le puse, recuerden como ejemplo, Loma Linda, una colonia de comerciantes.
Ya vienen los temas, cómo y cuándo se formó la colonia, cuál ha sido el mayor problema, cuáles son las costumbres o las tradiciones, lo cultural de mi colonia y por último la bibliografía o fuente de información, de dónde obtuvimos la información. Preguntas, preguntas, preguntas. De veras, alguien. Aproveche. No. No, bueno, no. Me llama la atención, de veras, no puedo ser tan bueno para explicar, ¿eh? O sea, alguien debe de tener alguna duda, pero pues a lo mejor le da huehuencha. Entonces, si les da huehuencha, me pueden, ya saben, enviar un mensajito en privado al WhatsApp y con mucho gusto también lo respondemos, ¿eh? Dice alguien por ahí que se va a ir a Monterrey. Órale, ¿y eso a qué vas a ir? Toma. Nadie, entonces nos vemos a las... Mande María, ¿me ibas a decir algo? No, nada. Ok. Entonces nos vemos a las 10:30 para la clase de naturales. Ahorita ya con esta actividad cerramos este tema de español. Para la próxima clase pues ya pasaríamos a la siguiente, que es escribir cuentos de miedo o de terror para su publicación. Vamos a escribir cuentos de mello. Entonces nos estamos viendo 10:30. Claro, pelos de naturales. Bye bye. Bye bye.